Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión que tiene por objetivo fomentar los temas que tengan la ayuda para poder impulsar agendas que puedan promover una mayor participación democrática, una mayor cultura democrática. Y en ese sentido nos hemos organizado el día de hoy a partir del Frente Cívico Nacional Querétaro para poder entablar una serie de diálogos a través de este espacio organizado en el podcast. Y el primer tema que tenemos en este primer episodio es educación y democracia. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones? Y para poder profundizar en este interesante tema, tenemos hoy un gran invitado especial que me da mucho gusto poder presentar. Tenemos al doctor Pedro Flores Crespo. Bienvenido, doctor Pedro. ¿Qué tal, Gonzalo? Gracias por invitarme y un gusto estar aquí. Muchas gracias por participar con nosotros en Dialogando con el Frente Cívico Nacional Querétaro. Muy bien, pues este tema es importante porque forma parte de la agenda actual. Hoy en día, pues es inminente que el proceso político y el proceso electoral ya está en marcha y pues tenemos los ciudadanos y las ciudadanas que tomar decisiones, estar informados y estar en constante discusión. Y un poquito de lo que se trata dialogando con el Frente Cívico Nacional, doctor, es de poder proponer también alternativas para actuar, agendas para poder seguir comunicando buenas ideas y sobre todo crear mucha comunidad a través de la idea fundamental del diálogo y de la promoción de los valores democráticos. Y por esto este tema de educación y democracia a nosotros nos ha parecido fundamental para poder abonar a esta discusión y para conocer un poquito más a nuestro invitado especial para este primer episodio. Quisiera compartirles que el doctor Pedro Flores Crespo es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha estado como profesor visitante en universidades como Harvard, la Universidad de York en Reino Unido. Y una de las cosas que me parecen muy interesantes en la trayectoria de usted, doctor Pedro, es que ha formado parte como coordinador de las redes temáticas de la Asociación del Desarrollo Humano y Capacidades, fundada pues ni más ni menos que por el mismísimo Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y también por la filósofa Martha Nussbaum. Y desde esta perspectiva de toda su trayectoria, sé muy bien que usted tiene como ejes temáticos el profundizar a propósito de la educación y su relación con el desarrollo, además del análisis en políticas públicas en materia educativa. Y en ese sentido, doctor, pues comenzar a lo mejor este diálogo proponiéndole la primera pregunta: ¿qué implicaciones hay, qué relación existe entre la educación, la ciudadanía y la democracia? Sí, bueno, no, encantado y muy feliz de estar en esta serie de diálogos con el Frente Cívico y más feliz de que el primer tema sea educación, ¿no? Me parece importantísimo que este sea el tema. Y ya yendo a la pregunta que me haces, Gonzalo, yo creo que la educación, la democracia se liga por al menos tres cosas. Una, comparten valores. Educación y democracia comparten el valor de la pluralidad, comparten la parte del diálogo. No se puede aprender solito, alguien dirá que sí, pero no, es a través de la manera en cómo tú te comunicas con las personas, cómo vas desarrollando ciertas capacidades, ciertos conocimientos, y la democracia igual, y la tolerancia, ¿no? Creo que por ahí es una de las primeras maneras en que la educación y la democracia se relacionan, por esos tres valores. La segunda es porque se complementan. Si tú tienes o si existe en este país la libertad de cuestionar al gobierno, es posibilidad o hay posibilidades mayores que la política educativa mejore. Y por el otro lado, también es del otro lado la dirección. Si la educación mejora, si formamos buenos ciudadanos, vamos a tener una democracia sana o una democracia muchísimo más consolidada de lo que pensamos. La tercera manera en cómo se relaciona la educación y la democracia es porque se les atribuyen valores realmente de cambio, a veces muy importantes, reales, que se los tiene, pero a veces desproporcionados. A la educación se le ve como panacea de todo y a la democracia también se le cataloga como la que es el medio para lograr todo, para quitar el hambre en el mundo. Y realmente eso no es verdad. Creo que tenemos que hacer un matiz. No puede haber una educación que cambie las condiciones de vida de las personas, si ciertas condiciones. Y en la democracia, pues como bien decía un autor, un poeta, la democracia te ayuda a que los procesos de desarrollo no sean a costa de la gente, pero no necesariamente te van a resolver el problema del hambre.
¿no? Y creo que esto hay que tenerlo muy, muy claro precisamente para fortalecer ambas, ¿no? Entonces, eso diría, son esas tres maneras en las que yo creo que la educación, la ciudadanía, la democracia se relacionan, ¿no? Podríamos hablar mucho más profundo porque están relacionadas históricamente desde hace siglos, ¿no? Y bajo estas ideas que nos comparte, doctor Pedro, ¿cómo poder entender este proceso de educarnos en democracia? Bueno, mira, ese es un tema muy importante, dado que México es o era una democracia joven. Ahora, según algunos índices, ya somos un régimen híbrido. Combinamos cuestiones de regímenes autoritarios y regímenes democráticos. Esto no era así. En algún momento éramos una democracia débil. Y la educación tenía un papel o jugaba un papel importante ahí. Y creo que la educación hay que ubicarla pues, en los periodos históricos. Me parece que la educación juega un papel importantísimo en la construcción de un país a raíz de los 20, 30, 40, después a raíz de un modelo nacionalista, donde la educación funcionaba para fomentar estos valores de amor a la patria. De hecho, nuestro artículo tercero constitucional es una cosa muy interesante. No sé si en otros países exista esto de amor a la patria. A mí me suena excéntrico, porque tú amas a las personas, no amas algo así abstracto que es la patria. Pero bueno, ahí está. Luego funciona, ¿no? Dentro de un proceso de modernización importante, de expansión de clases medias. Después la educación se ve en cierto momento afectada por las crisis económicas. Luego llega un periodo modernizador en los finales de los 80s, 90s, donde la educación empieza ya a verse más como una función más instrumental que le sirva al desarrollo. Y creo que hay una parte en la democracia donde amplía su visión la educación de lo que debe ser, formar ciudadanos, etcétera. Y ahora pues estamos me parece, en una confusión, dado el régimen que en este momento está gobernando, un régimen demagógico, populista, ¿no? En donde yo creo que una de las características más marcadas de este tipo de regímenes es que son antieducativos y anticientíficos y antiintelectuales. Entonces, bueno, pues la educación ha jugado una parte importantísima en esa constitución del país y ahora estamos ante la gran pregunta de decir, ¿qué educación para qué país? Y esto me parece que es importantísimo colocarlo en una agenda, decir qué país queremos construir a partir de lo que hemos visto últimamente y en función de eso, qué educación vamos a promover. Yo te decía al principio del foro que me parece que están relacionadas por estos tres, al menos tres valores que me parecen importantes, que es la tolerancia, la pluralidad y el diálogo. Eso actualmente está cancelado en nuestra vida política actual. Te culpan si tú votas en contra y te acusan de traidor, ¿no? A la democracia, simplemente por pensar distinto. Se piensa erróneamente, eso no existe así, de que hay fifís y hay del otro lado otro tipo de personas, eso empíricamente no existe, pero es el imaginario que crea el régimen para dividir y jalar apoyo. Y por el otro lado, pues no hay tolerancia a pensar distinto. Lo estamos viendo últimamente, pues si te quieres pensar distinto, pues ya eres catalogado como neoliberal, fifí, traidor a la patria. Y eso me parece muy dañino para la democracia, y creo que puede ser una de las señales más claras de que nuestro sistema educativo tiene que reforzarse a futuro en distintas áreas. Y si quieres, ahorita platicamos de qué podemos hacer a Claro futuro. que sí, pero me parece que nos da una muy buena pista, doctor, cuando comienza a hablarnos del régimen político que tenemos o sostenemos a nivel país, pero que pues también hay un fenómeno mundial a propósito de estos modelos híbridos, pero sí quisiera como que reforzáramos mucho esa idea, cuál es el régimen actual que tenemos en el país, y sí me gustaría, doctor, si pudiera profundizar a propósito de cuáles serían las características de un modelo educativo bajo condiciones democráticas y un modelo educativo que tiene un contexto más bien en procesos autoritarios o en modelos totalitarios. Sí, mira, yo creo que dentro de la educación, en todo lo que tiene que ver con la educación cívica, en algún momento lo llamaban la educación moral, sin que tuviera una connotación religiosa,
la capacidad de elegir libremente las personas a partir de un razonamiento era lo que sustentaba la educación por la democracia, la educación por la libertad. Eso claramente en un régimen actual está cuestionado, amenazado. El individuo no existe en la nueva escuela mexicana y en el nuevo plan curricular de la SEP. Y no existe porque están confundidos, quizás están confundidos, no lo sé, en que el individuo es igual a individualismo y a egoísmo. Y eso es erróneo. En los libros dicen claramente del ser humano a la comunidad, pero nunca mencionan individuo. Y en los individuos están los valores humanos. Y el individuo es la unidad primordial de preocupación moral de un gobierno y un Estado. Si no está el individuo, pues entonces un proyecto de transformación le puede pasar encima precisamente para imponer un proyecto nacional de transformación y pues que los individuos pues no cuenten para mucho y si se reoponen, pues es que están mal, ¿no? Entonces creo que ahí hay una de las fallas muchísimo más graves de este gobierno, de haber borrado a los individuos, ¿no? De sus políticas, de sus programas, y te digo, no creo que sea una cuestión meramente de ignorancia. No sé si sea deliberada, pero si el individuo no está, pues puedes imponer las políticas, un proyecto de transformación. Pues así eran los regímenes totalitarios del siglo XX, exactamente así, tenían que borrar al individuo. Y en la educación, en la modernidad, en una educación liberal, donde las personas cuentan, los individuos son la preocupación central de esos proyectos. Tenemos una constitución basada en garantías, ahora derechos individuales, no comunitarios, ¿no? Y eso creo que es algo que a mí me causa mucha preocupación. Estoy consciente de que existe el egoísmo y el autocentrismo de las personas y que eso es otra cuestión que habrá que cuestionar, pero no es lo mismo la individualidad de las personas con el egoísmo. Y esto me parece que se deja de lado en las nuevas propuestas educativas, ¿no? Y al final lo vas viendo, ¿no? En las políticas, en los programas. Incluso si tú ves actualmente en este régimen, todo lo que tiene que ver con primera infancia está descuidado. Todo lo que tiene que ver con los niños de 3 a 5 años está descuidado. ¿Por qué? Pues porque no votan. Pero así darles becas a todos pues de primaria hasta posgrado, y ahora, bueno, ya no tenemos becas de posgrado porque el CONACYT ha recortado algunas becas de manera retroactiva y arbitraria, y esto me parece que es muy grave. Si realmente hubiera una centralidad humanista, estaría centrada en el individuo. Y ahí, si quieres, nos metemos con los errores de la política actual. Uno de los errores ha sido la omisión, por ejemplo, a la gente más desprotegida y más excluida, analfabetas o gente que no ha terminado la educación obligatoria. En 2010 eran 16 millones de jóvenes que no habían terminado la secundaria. 2019 son 16 millones. Los analfabetas no tienen una atención tan prioritaria como la tienen otros grupos. ¿Por qué? Pues porque no reclaman. Y ahí empezamos a pensar en ¿por qué no reclaman? Pues porque las desigualdades están anidadas. Las personas que no saben leer y escribir tampoco tienen las oportunidades para manifestarse y protestar. Y ahí está la idea de cómo creamos competencias ciudadanas en ellos para exigirle al gobierno lo que es un derecho de estas personas. Entonces, al no exigir, pues las desigualdades se van reproduciendo o van continuando, y esto es importante. El presupuesto del INEA, el Instituto Nacional de Educación de Adultos, se ha reducido, ¿no? Pregúntame cuánto le podrían dedicar del Tren Maya o de alguna refinería a la educación de adultos y abatir el rezago. Y eso no es un gobierno humanista, es un gobierno materialista y además arbitrario en muchos sentidos. Algo que me parece muy importante, doctor, es que al principio de esta transmisión de este podcast nos hacía una pequeña narrativa de cuáles han sido algunas etapas o fenómenos por los que ha pasado la idea de la educación en relación con su transición y su espacio con la democracia. En ese sentido, me parece bien pertinente preguntarle, doctor, ¿qué papel juega la escuela pública en la formación de la democracia y en la construcción de un modelo democrático? No, es importantísimo. Mira,
Algo que creo que los gobiernos revolucionarios hicieron bien fue la laicidad de la educación, darle prioridad a la educación pública. Tenemos esos valores, que llegue quien llegue, incluso que cambie el régimen como cambió de un sistema de partido único a una democracia partidista o competitiva. No cambiaron tres valores. Uno fue la laicidad, otro fue el énfasis a lo público y otro fue la gratuidad. Esas son cosas, valores que hemos tenido en México que otros países no los tienen. Por ejemplo, la India, la educación gratuita pública no era una de sus prioridades constitucionales, nosotros sí. Entonces ahí ves la expansión que tuvo durante el siglo XX la educación pública. Y eso me parece que es importantísimo hacerlo notar. Nuestras universidades, aunque tienen algunas cuotas, son públicas. Aquí en México, un joven puede ir a una universidad y pagar una mínima cuota sin tener temor de endeudarse, como lo hacen nuestros colegas jóvenes en Estados Unidos, o de la preocupación que existe en países como europeos de pagar mucho por las colegiaturas. Nosotros tenemos muy buenas, las mejores universidades son públicas, ¿no? En México, y esa me parece que ha sido pues la constitución de un sistema educativo importantísimo. Fernando Solana, que fue un secretario de Educación, con algunos, precisamente en el periodo donde Fernando Solana es secretario, se funda el INEA, y él decía una cosa que yo sigo pensando, decía que si no hubiera habido esa expansión de la educación pública, no hubiéramos tenido la transición a la democracia en el 97-2000, ¿no? Por ese empuje que traíamos. Y creo que sí es algo que hay que reflexionarlo. Entonces creo que esa importancia de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia están muy ligadas, ¿no? Claramente. Sí, sí. Se me viene mucho a la cabeza con estas características que nos mencionas, doctor, un poco la idea de la justicia que Amartya Sen expresa en algunos de sus textos, sus obras más famosas, y sobre todo en el diseño del concepto de capacidades, que tiene que ver un poquito pues con su aterrizaje a propósito de cómo nos autorrealizamos los seres humanos, ¿no? Que convivimos en una sociedad, pero que también tenemos estas características individuales distintas a esta idea del individualismo egoísta. Totalmente. Es decir, lo que nos provoca la autorrealización. Y ese concepto a mí siempre me ha parecido totalmente democrático, además que busca equidad, justicia e igualdad. Ya después Martha Nussbaum también lo tecnificará también y le pondrá acentos a varios matices, pero aquí la pregunta que te quiero hacer en relación a estas ideas de Amartya Sen es cómo la democracia y la educación tendrían que jugar un papel importante para el desarrollo de capacidades en las personas, en los individuos, pues desde la primera infancia, en las partes de la universidad, las preparatorias, las secundarias, las primarias, porque es amplio el margen de la educación pública en nuestro país y todo tendría que ser transversal al desarrollo de capacidades, es decir, buscar la autorrealización. Me parece que esa también es una característica interesante de la democracia, porque no es la autorrealización individual, sino de la sociedad. Entonces, ¿cómo poder detonar estas capacidades y esta búsqueda de justicia, doctor? Sí, Sen es un filósofo y es un economista, entonces la parte de la educación sí la ha analizado quizá en algunos escritos. Es claro, por ejemplo, en los trabajos de Sen, la necesidad de reconocer la capacidad de las personas de elegir y pensar razonablemente por qué lo hacen. Y esto creo que es algo muy importante porque en eso la educación tiene una función. Cómo tú eliges y cómo tú haces tus decisiones y cómo razonas hacer esas decisiones. Y en función de eso, pues es que puedes hacer ciertas valoraciones normativas. Pero Martha Nussbaum, contrario a Sen, que es una filósofa, ha escrito libros sobre educación y se ha focalizado en temas de educación. Libros que se los recomiendo mucho al auditorio, ojalá dentro de la agenda del Frente Cívico estén algunas lecturas sobre Martha Nussbaum. Por ejemplo, hay uno que se llama Cultivating Humanity, que es del 97, es un libro más grueso, y el último que es ¿Por qué las democracias necesitan las humanidades? Qué interesante. ¿No? Y Nussbaum desde un punto de filosófico lo dice. Y Nussbaum ahí dice que al menos la educación nos sirve para formar tres bueno, ella la llama capacities o capabilities. Una es la capacidad de autocrítica, ¿no? Ella dice, si los seres humanos y los sistemas educativos enseñan a las personas, ¿no? A no tener fenómenos de autorreferencia, de que yo soy muy bueno, sino a cuestionarte lo que estás haciendo. Y es una idea socrática.
¿no? Y ella lo toma desde ahí, dice, tenemos que tener la capacidad de autocuestionarnos porque la vida autocuestionada es una vida que es digna de ser vivida, ¿no? Claro. Dicen los socráticos. La segunda es, contrario a cualquier régimen populista nacionalista, ser ciudadano del mundo y apreciar las cosas que en el mundo existen y que si enriquecen a nuestra humanidad son nuestras. No teníamos por qué andarle buscando el origen nacional a las cosas. Y ahí Zen coincide muchísimo. Zen de chiquito crece en un ashram fundado por un premio Nobel de literatura, Rabindranath Tagore, en donde Zen decía lo que existía en esa escuela, en un pueblito de Santiniquetlán, en Bengala, es la influencia de diferentes culturas. Y entonces dice él, leíamos literatura latinoamericana, hindú, musulmana, china, japonesa, europea, y entonces pues influía el pensamiento universal en la formación de ellos. Ahora estamos en la nueva escuela mexicana de que hay que arraigarnos en el lugar donde vivimos. Les decíamos que por qué no se arraigó el presidente en Macuspana, ¿verdad? Pues no, él quiso salir a gobernar. Bueno, pues así la gente también tiene por norma salir. Y entonces él claramente, bueno, las últimas declaraciones de por qué no va a la PEC, pues porque no se quiere topar con la gente que piensa diferente a él, porque es una persona ensimismada en sí misma, ¿no? Pues esa no es la idea de Nussbaum de formar una capacidad de ciudadanía global, ¿no? Y entonces esta es la segunda. La tercera es muy interesante, Gonzalo. A mí me atrae muchísimo porque tiene relación con el arte, ¿no? Y yo sé que a ti también te gustan las cuestiones artísticas. Y ella dice una cosa muy importante. No solamente podemos los ciudadanos interrelacionarnos bien con conocimiento fáctico o lógico. Necesitamos la imaginación narrativa, dice ella. La imaginación narrativa, dice Nussbaum, fíjate nada más, te la da la literatura. Entonces dice, no necesitas experimentar ser pobre, pero si tú lees una novela donde describen o hay pobreza, tú empiezas por la capacidad del autor, del escritor, pues a sentir lo que está sintiendo el personaje y entonces puedes tener compasión con la gente pobre. Cuando yo leí eso de Nussbaum me atrajo muchísimo y después leí a otros autores como a José Emilio Pacheco, ese que todos leímos en la prepa, en la secundaria de Batallas del Desierto, y ahí él dice en una ponencia que da en el Colegio Nacional sobre el concepto de realidad y dice, es importante pensar en los relatos, porque en el relato escrito la acción sucede en mi interior. Y eso es claramente lo que uno siente al leer cosas e imaginar y sentirlas. Y eso te salva de andar experimentando o pensar que a medida que experimentes cosas las sabes, las puedes imaginar y puedes tener una comprensión de la realidad distinta. Les digo, a ver, ¿dónde vemos esto? Le decía a los alumnos. Pues miren, Agustín Lara nunca había ido a España y compuso una canción que se llama Granada, ¿no? Y si tú oyes la canción de Granada no describe a la ciudad, pero es una imaginación del compositor de lo que es la ciudad. O sea, la capacidad de las personas para imaginar escenarios que no experimentas en realidad, pues es otra de las competencias que dicen Nussbaum, los sistemas educativos pues tendrían que apostarle a eso. Sí, por eso Verne no viajó al centro de la Tierra, ¿verdad? No, no, ese es otro caso interesante, ¿no? Sí. El de viaje en submarino y porque no salía de Nantes, ¿no? Este autor y escribió, ¿no? Novelas, La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo en 180 días, ¿no? Entonces, y eso tiene mucha importancia. De ahí desprende Nussbaum la idea de que decir, las democracias necesitan a las humanidades, no solamente a la ciencia o a las ciencias exactas o a otro tipo de disciplinas, sino a las humanidades. Y creo que eso es importante y ojalá lo retome en su agenda el Frente Cívico de manera importante. La ciencia es importante, igual que el arte, en la formación de ciudadanos y en la fortaleza de la democracia que estamos a punto de perder. Pues estos tres elementos me parecen bien interesantes. La capacidad de poder tomar decisiones,
la idea de poder entendernos no como seres unidimensionales, sino abiertos a la sociedad, al mundo, pero también abiertos a poder conocer. Y el tercero, que me parece fundamental, pues esta imaginación narrativa que nos acabas de detallar con precisión, y pues me parece que está de más preguntarte que esto es inexistente, ¿verdad?, en el modelo educativo de nuestro país, ¿o tú cómo lo valoras, doctor? Sí, lo de las artes claramente, ¿no? Porque ahí también los poetas, como Octavio Paz, decían una cosa importante: conocemos no solamente con la mente, sino con el corazón. Y entonces la parte de la imaginación narrativa sí tiene una relación con la sensibilidad de las personas, ¿no? Y esto creo que es importantísimo reconocerlo. Las personas, pues conocemos a través de los sentidos, de las emociones, no solamente del pensamiento, la mente. Y eso, bueno, pues no está claramente colocado. Ve cuánto le dieron a cultura en el proyecto de presupuesto para 2024, ¿no? Tú dime si es un gobierno de izquierda, alguien que le dedica más a los militares que a la educación o a la cultura. ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces, no, creo que, y bueno, una de las cosas que es muy importante para la consolidación de la democracia, y que yo lo aprendí de autores y como Zen, como Nussbaum, como Paz, como muchos otros escritores, es la crítica a los gobiernos, la libertad que tú tienes para criticar a los gobiernos. No porque seas fifí, no porque quieras derrocar un gobierno, simplemente porque te importa una idea de que el gobierno debe funcionar bien, y si la educación funciona bien, es a través de la crítica que se hace públicamente. Si tienes, lógicamente, un gobierno pues democrático que puede procesar una crítica, que nunca lo hemos tenido, no, este no es el único que es bastante refractario a la crítica, pero este no solamente es refractario a la crítica, este es tiene una animadversión con el contrario, y se lo dice y lo persigue, y digo, 32 científicos perseguidos por este gobierno, ¿no? Por acusaciones infundadas, ¿no? De malversación, porque después vieron que no era verdad. Me parece gravísimo. No, yo no recuerdo en mis 50 años haber tenido un gobierno que persiguiera científicos y que tuviera una animadversión hacia las universidades y que tuviera un double speak, como dice nuestro profesor Mauricio Dusange del CIDE, en donde te dice que va a hacer unas cosas buenas, pero es para revertir a los males. Y estamos en este momento, acuérdate del libro de Cómo mueren las democracias, claro, de Ziblatt, ¿no? Y Levitsky, donde dice claramente, pues este tipo de gobiernos llega al poder por la democracia, pero pues es para no moverse, y es capaz pues de hacer que las democracias mueran. Por eso la crítica a los gobiernos es importante, la libertad y bueno, la independencia y la autonomía, que son dos valores que están en los escritos de Zen y Nussbaum todo el tiempo, que es, pues, y la autonomía cuesta, Gonzalo, y tú lo sabes bien, sí, claro, en este país. Si quieres ser independiente y autónomo, te va a costar. Si te quieres plegar al coro de incondicional, pues ahí vemos, ¿no? Hoy salía un promocional de Claudia Sheinbaum, que decía, es que científica. Pues sí, pero repite como perico todo lo que le dicen. Pues no, eso no es ser científico, pues científico es ser independiente, pero bueno, ella no está en la parte científica, está en la parte de la lucha por el poder, y la lucha por el poder, como dice Ruy Pérez Tamayo, pues ahí sí se dicen mentiras, en la ciencia no. ¿No? Qué interesante, doctor, esta parte que nos compartes, y sobre todo este texto de cómo mueren las democracias. Yo recuerdo que hay partes donde se intuye que una de las características, pues, para que las democracias que están como en proceso de consolidación flaqueen o tiendan a ir desapareciendo, es porque se le fomenta mucho la idea del metarrelato, de la posverdad. Eso quiere decir que en frases de lo que hoy vivimos en la realidad nacional, pues es la idea de los otros datos, ¿no, doctor? Y la educación, pues desgraciadamente también tiene ahorita mucho ese papel. Doctor, en las redes sociales de nuestra plataforma con el Frente Cívico Nacional Querétaro, hicimos un ejercicio a través de nuestros celulares y de nuestros contactos, donde hicimos un Google Forms, donde con antelación les pedimos a algunos de nuestros compañeros, amigas y amigos que seguramente están siguiendo la transmisión también aquí por redes sociales, que plantearan algunas preguntas que fueran de su principal interés para poder, pues, platicarlas aquí contigo y conversarlas. Claro. Pues por razones de tiempo voy a permitirme hacer dos. La primera es de nuestra compañera y amiga Claudia Rodríguez, que pregunta lo siguiente, doctor: para mejorar la educación básica necesitamos docentes preparados y bien pagados, instalaciones adecuadas y limpias, sanitarios, comedores, deportivas, artísticas, bilingüe y con un horario extendido. ¿Considera viable que se amplíe la plantilla de docentes para cubrir todas las necesidades?
¿Ellos están interesados realmente en elevar el nivel educativo o solo quieren mantener el status quo? Muchas gracias. Sí, gracias. No, gracias Claudia por tu pregunta, porque eso me lleva a 2 puntos. Mira, el primero es, ¿faltan o sobran maestros en México? Y la respuesta es, pues faltan maestros en unas áreas y sobran en otras. Me parece que a partir de los ejercicios de evaluación docente tenemos claro qué profesores faltan. Faltan profesores de inglés en educación básica, faltan profesores de interculturalidad, faltan profesores de física, de química, ya profesores en las especialidades de educación primaria parece que ya no. Entonces, faltan profesores. Hay que pensar que estos profesores se tienen que formar y tienen que formarse bien. El segundo punto al que me lleva la pregunta de Claudia es, este gobierno utilizó perfectamente, y lo supo utilizar muy bien, una narrativa que a mi juicio es una narrativa de efecto placebo sobre los maestros. Lo que dijo es, yo los voy a apapachar, les voy a tirar la reforma, que casi les robó el alma, ¿verdad? Sí, claro. Que además sí tenía errores. La reforma pasada por utilizar a la ley como un instrumento, ¿no?, de intimidación hacia los profesores y de violación a derechos laborales. Eso fue un error, pero este gobierno pues, lo entendió perfectamente y hizo la narrativa de que había que tirar esa reforma porque los profesores son héroes. Eso me parece, pues para ganar el poder, pues ahí está, pues los maestros se fueron, y mira, tan está que los profesores no protestan actualmente, excepto los grupos de la coordinadora que siguen movilizados, porque pues ese es su lema, movilización, negociación, movilización. Pero los profesores están tranquilos, no cuestionan. Cuando les han bajado el presupuesto para el Programa Federal de Desarrollo Docente. O sea, la revalorización magisterial fue una romantización con un efecto placebo sobre los profesores. Ahora dime tú, ¿cómo recomponemos eso? Lo que quiero decir es, si hay una política futura que me parece que es importante idear, es que hay que centrarnos en lo que educativa y socialmente es relevante, no lo que es políticamente popular. Que eso fue lo que hizo este gobierno. Pues para ganar el poder, pues hay que decirle a los maestros lo que quieren escuchar, ¿no? Y tú sabes, la autoridad pues tiene que enfrentarse a decisiones difíciles, ¿no? Profesor, usted es responsable de la educación de los niños. Tiene que ser el mejor profesor. Y el Estado, el gobierno lo va a ayudar a que eso sea posible. Pero pues casi les dijeron, vénganse acá a los brazos de papá, ¿no? Pues que era lo que querían, ¿no? Para ganárselos. Y lo hicieron. Pero fue un efecto placebo, te digo. Los profes piensan que están trabajando muy bien cuando les han cortado recursos, cuando no hay medidas realmente de mejoramiento docente, pero pues la narrativa es muy poderosa, Gonzalo, ¿no? Entonces, ¿cómo reviertes la narrativa populista para hacer políticas que sean efectivas? Ese es un reto, creo que a futuro. Muy interesante, doctor. Para no quedarnos con esta última pregunta, Aurelio Cuevas nos pregunta, para usted, ¿cuáles serían las 3 partidas presupuestales para el 2024? ¿Qué deberían tener los mayores incrementos y cuál no debería tener incremento? Bueno, yo pensaría que el que no debe tener incremento son las partes de seguridad destinado al ejército, pues para que cree las obras faraónicas del presidente, ¿no? Obras que pues ya vimos que pues están ahí, pero no dan resultados como uno esperaría. El AIFA es uno de ellos, ¿no? Se gastaron, ¿cuánto fueron? No recuerdo, pues 300,000 millones, ¿no? No está dando resultados. El Tren Maya, pues está funcionando en vías que estaban ya puestas ahí. ¿Quién? Y ahí tenemos realmente necesidades muy fuertes. Una de ellas es los aprendizajes de los estudiantes y la otra es el rezago educativo, que ese me parece que debe estar en la prioridad, respondiendo a nuestro amigo Aurelio, en el gasto a futuro. Muy bien, querido doctor Pedro Flores Crespo. Le quiero agradecer mucho que nos haya aceptado esta invitación. Aquí en el Frente Cívico Nacional Querétaro, pues le consideramos un aliado. Y por supuesto lo vamos a invitar más veces porque ha estado buenísimo este primer diálogo. Y pues invitar a todas nuestras amigas y amigos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias al equipo del Frente Cívico Nacional Querétaro,
a Janet, al amigo Iñaki, al amigo Mario, a la amiga Lucero, y muchas gracias también a Coca y Jessy por esta generosa transmisión. Y bueno, pues en el Frente Cívico Nacional seguimos creando alternativas para actuar. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Estamos aquí. Gracias.